Gracias, compañeras. Y esta joven que nació en el año 1975, que ha estado vinculado a la política justamente desde su nacimiento, que es una figura conflictiva, que es una figura que no deja a la gente sin una opinión de ella, favorable o a favor. Esa muchacha que hizo de primera dama de su país cuando su padre se divorció y apartó de una manera no tan santa a su madre de esas funciones, esa muchacha, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, es la presidenta del Perú. Después de 3 intentos, se juramentó en el día de ayer y es un momento memorable, memorable por su perseverancia, memorable por su condición de mujer, sí, su condición de mujer joven, de mujer política y sobre todo todas las expectativas que hay respecto a Keiko Fujimori, no solo porque es presidenta y porque llegó a la presidencia sobre la base de un proceso que no ha sido cuestionado, pero que sí fue extraordinariamente reñido como Keiko llega a la presidencia. Fue por votitos, pero no importa, es una presidenta legítima. Pero el gran reto, parecería contradictorio, pero el gran reto es cómo se va a mantener, cómo va a lograr que en un mes, en 10 meses, en un año, cual sea el tiempo antes de que el periodo termine, ella siga siendo presidenta, que no la destituyan por incapacidad moral, que es la potestad de ese Congreso del que ella formaba parte y del que ella, como la minoría mayoritaria, influyó bastante en destituir a los Ya otros. la regla, ¿verdad? Pero qué bueno, yo me alegro, yo eh, elevo mis mejores deseos por Perú y sobre todo para que la presidencia de Keiko sea una referencia en términos de buen gobierno, en términos de honestidad y en términos de volver a Perú la institucionalidad que ha perdido de una o de otra manera. Estaba muy feliz y ella tiene muchas, muchas más razones que el promedio de político para estar feliz cuando llega a un gobierno. Así que nada, felicidades a los peruanos. Y ustedes ven, Keiko lo logró. Keiko lo logró justo a la tercera. Y de Perú yo me quedo aquí en el patio. El patio tiene motivos para celebrar también. Sí, el patio tiene motivos para celebrar, porque la mayoría de los 11 millones y algo de dominicanos y de dominicanas, la mayoría, pero la mayoría por muchísimo, es gente seria, es gente trabajadora, es gente honesta. Y la gente seria, la gente trabajadora, la gente honesta, la gente respetuosa de la norma y de la institucionalidad tiene que celebrar y estar de fiesta porque el lunes entra en vigencia el Código Penal de República Dominicana. Un ordenamiento jurídico moderno que es en contra de los delincuentes. Como es en contra de los delincuentes y la mayoría de la sociedad dominicana no es delincuenta, no es ladrona, no es abusadora, no es criminal, a partir de ese momento tú tienes que celebrar que el país, después de 20, 25 años de discusión profunda, y después de todos estos rifirrafes, de todos estos cuestionamientos y de los cambios que debió hacer el Congreso, y que para mí fueron cambios racionales, fueron cambios razonables. Hoy tenemos un ordenamiento jurídico que nos acerca, no que nos pone, porque hay muchos pendientes, pero nos acerca a un ordenamiento más realista respecto a los tipos penales, respecto a las habilidades de la delincuencia, del crimen organizado.
Gente que usted la ve y usted dice, no, no es delincuente, pero recuerden que los delincuentes no tienen que tener una gran pantalla en su frente. Hay muchas maneras de delinquir. Se delinque con el arma, pero se delinque con la palabra. Se delinque con el cargamento de droga, pero se delinque mirando a otro lado. Y todas esas cosas están en este ordenamiento jurídico que miren algo, República Dominicana ha tenido varios eventos, varios momentos importantes en materia de institucionalidad, pero de manera específica en temas judiciales. La primera, que yo destaco como importante, además de la fundación de la República y de la instauración del Código Penal en el 884, por ahí, además de eso, y en la República Dominicana más moderna, hubo un evento que las que estamos en esta mesa fuimos testigas de excepción y fue todos los cambios que hubo en el 1998-96. ¿Recuerdan? La revolución en nuestro sistema jurídico, donde se instaura el Consejo Nacional de la Magistratura y todo lo demás. Eso fue una revolución. Después de eso vino el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal que entró en vigencia en septiembre del 2004 y que muchos decían va a incrementar la delincuencia y el código y los ladrones salen a robar con el código debajo del brazo. La práctica ha demostrado que todo eso eran criterios exagerados, porque teníamos en ese momento la necesidad de un código procesal que te habla de los procesos, no te habla de las penas, te habla de los procesos, te habla de los tiempos, te habla de garantizar derechos hablamos mucho de la coerción. Eso viene del Código Procesal Penal, que usted tiene 7 medidas, de que tú te deben someter a la justicia antes de las 48 horas. Se reforzó en ese momento el criterio, porque siempre ha existido, pero sí se reforzó, de que el policía es un acompañante, de que el policía es un auxiliar de la justicia, de que el liderazgo de la investigación era y debe ser del Ministerio Público, de que los centros de reclusión tienen que ser centros de reclusión, no centros de tortura. Y a partir de ahí empezamos a hablar de una justicia más moderna, de una justicia más justa. Claro, lejos de la perfección todavía. Y entonces, después de ello, después de la reforma del 96, después del Código Procesal Penal en el 2004, aunque fue aprobado en el 2002, llega el Código Penal. Llega el Código Penal, la ley 7425, después de un año del vacation legis, pues ya viene. Y yo insisto en este tema. ¿Saben por qué? Porque parte de la función de los medios de comunicación, parte de la función tiene que ver con informar, no con elevar la voz para que eso me genere mucho tráfico en la cuenta, informar. Y yo le informo a usted que independientemente de que usted se haya leído el código o no, a partir de este lunes a las 12:01 de la madrugada, todo cambia. Y por el robo, por el phishing, por el acoso, por el asesinato, por los delitos de palabra, por mandar a matar, por la corrupción, por acosarme de manera digital. Las penas cambiaron y los meses se van a convertir en años y los años en muchos años, los 30 años pueden ser 60. Que eso es lo ideal en un Estado democrático y de derecho, que eso es lo ideal. Bueno, no, porque finalmente el Código Penal es un fracaso de la sociedad, porque el Código Penal, la pena se te aplica si delinques. Y yo quisiera que la discusión hoy fuera que República Dominicana desmonta las penas. Pero hay que ser realista. ¿Qué pena va a desmontar en un país donde tú todavía salir a la calle con un celular o con una cadenita de golfir te pone en peligro? En un país donde lamentablemente la gente sale de los cerros, sale de las zonas más empobrecidas en la mañana a trabajar
como usted y como yo, sale a trabajar, pero el trabajo es buscársela, partir un pescuezo, quitar una cadena, quitar un celular, bajo la excusa de que es pobre, porque es una excusa malsana y barata. Eso no, no tiene nada que ver, pero sí ocurre. ¿Cómo no hablar de penas en un país donde lamentablemente cada vez que se activa una investigación, lo que usted se da cuenta es que hay más delitos de corrupción y que hay mucha gente seria porque no ha manejado dinero público? Entonces, en medio de ese escenario, independientemente de las ilusiones y de lo que queremos, usted tiene que hablar de penas. No irse al extremo estadounidense irracional y que no sirve para nada, que es la perpetuidad o que es la muerte. Eso no sirve para nada. Eso fracasa, es un fracaso. Pero sí irnos a un sistema que combine la reeducación, la reinserción y que hable de justicia, no de venganza. Pero todo lo que he dicho no tiene sentido si usted no lo asume y no se da cuenta que lo que quiere o quieren los congresistas, lo que quiere el Estado dominicano, el Estado, no el gobierno, es que asumamos de una manera vehemente vivir en comunidad, vivir en democracia, vivir en sociedad. Entonces, para usted vivir en sociedad, usted tiene que saber que el derecho suyo termina donde comienza el mío, que ese quitipó no debe funcionar, no solo porque es ilegal, sino porque me lesiona el derecho que yo tengo a escuchar pajaritos en la mañana. Usted escucha dembow, pero yo quiero escuchar pajaritos. Y los dos tenemos derecho. Mis pajaritos no tienen por qué molestarle a usted, pero a usted no tiene que molestar, a mí no tiene que molestarme ese bolero de Leo Dan que usted pone de madrugada o que pone a las 3 de la mañana. Vivir en sociedad requiere sacrificios, inclusive de derechos. Yo vivo en mi apartamento, pero en el frente yo tengo otro. En mi casa yo tengo una anciana y usted es jovencito a plenitud. Vamos a ver si el código se destaca porque no hay que aplicarlo. Eso fuera lo ideal. Pero mientras tanto, sepa, es un triunfo de la institucionalidad. Es un marco jurídico actualizado. Es un documento que facilita la convivencia. Porque recuerden que el delito va más rápido que el orden. El delito va más rápido que la norma. Pero vamos a ver si el sentido común, si la capacidad nuestra de ponernos de acuerdo en múltiples temas, y lo hemos demostrado, también sirve para ponernos de acuerdo en bajarle a delinquir, pero también para asumir que si delinques, la justicia tiene que ser severa para garantizar que vuelvas y no seas un peligro para la sociedad.